qué bueno que el kiosco haya vuelto, y haya vuelto más kiosco y más veraz. Ajá, kiosco veraz, compadre. No me digas más, este canto venía andando, sí, soy de la ciudad, este canto venía del campo, elegante. No me digas más, que guardé y en el álbum. Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos al Kiosco Veraz. Hoy domingo 30 de abril de 2007, víspera del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, en homenaje a los históricamente conocidos como los mártires de Chicago. Y hoy hoy tengo de invitado a Francisco Torrealba, con quien iremos a hablar pronto. Y Francisco hoy está en todos los periódicos, pero fue vetado por el Nacional. No Francisco Torrealba, sino su tocayo, el Papa Francisco. El Papa Francisco dio unas declaraciones muy importantes que las tenemos aquí en el Correo del Orinoco, primera página. Divisiones en la oposición obstaculizan diálogo en Venezuela. Eso lo dice el Correo del Orinoco. Eso lo dice el Papa y lo registra el Correo del Orinoco. En últimas noticias también destaca la información. El Papa pide condiciones muy claras. Parte de la oposición no quiere esto, está dividida. Palabra de Francisco. ¿Qué dice el Universal? Papa propone reglas claras para diálogo político en Venezuela. El Papa dice que hay algo en movimiento, que los expresidentes están trabajando, y plantea lo que todo el mundo cree que es la solución o abrir caminos, que es el diálogo. ¿Quién veta al Papa? El diario El Nacional. Eso aquí no aparece. ¿Por qué? Porque el Nacional, decir que es refractario al diálogo es construir una frase muy bonita. Eso es un eufemismo. El Nacional realmente es enemigo del diálogo. Por eso veta a Francisco I, a su Santo Padre. Y Venezuela, entramos en esta semana, o concluimos esta semana, con la decisión del señor presidente de la República, Nicolás Maduro, como jefe de nuestra política exterior, como es la atribución del presidente de la República constitucional, de retirarnos de la Organización de Estados Americanos. Así lo anunció la canciller Delcy Rodríguez, y nosotros estuvimos en un acto en Barcelona, un acto histórico, un poquito literario, un poquito musical, y cuando hicimos referencia a la salida de la OEA, que el auditorio se levantó, más que un auditorio, era una plaza, porque era una plaza Boyacá de Barcelona, y la gente estuvo aplaudiendo de pie la decisión del presidente Nicolás Maduro, que es la decisión apoyada por todo el pueblo de Venezuela. Eso es un ministerio de color y nosotros vamos a recordarlo con una canción que la van a interpretar Hugo Chávez y Ali Primera. Allí lo tienen, Yankee, go home. ¡Viva Ali Primera! Ali Primera y su canto que fue siembra. El Yankee teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El Yankee teme a la revolución, el Yankee teme grito, Yankee go home, Yankee go home. ¡Viva Ali Primera! Ali Primera. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Ali Primera y su canto que fue siembra. El Yankee teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo hace. El Yankee teme a la revolución, el Yankee teme al grito, Yankee go home, Yankee go home. Gringo, go home. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home, Yankee, go home. Y viene remontando el Amazonas,
viene a unirse con su hermano, el soldado venezolano, el obrero venezolano, el estudiante venezolano, el indio venezolano, la mujer venezolana. América Latina obrera, América Latina. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home, go home. Yankee go home, Galí Primera, el panita Galí Primera y el comandante Hugo Chávez. Yankee go home es, bueno, ese es realmente el jefe del Ministerio de Colonias, que es la Organización de Estados Americanos. Y aquí está con nosotros nuestro amigo, nuestro camarada Francisco Torrialba, actual ministro del Trabajo, dirigente de los trabajadores. ¿Qué se siente, Francisco? Bienvenido al Kiosco Verá. Gracias, profesor. Buenos días a los usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión. ¿Qué se siente tener un tocayo como el Papa, chico? No es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa, y además yo creo que es un papa que está marcando la pauta, ¿no?, con su estilo propio. Y en este caso nosotros estamos contentos de que desde el Vaticano se acompañe la postura que lleva el gobierno de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros de luchar y defender por la paz, de auspiciar y generar las condiciones para el diálogo, que es la vía para entenderse, ¿no?, la gente civilizada. Oye, es increíble, chico, es realmente el sumo pontífice el que está, entre tantas otras voces, pues que exigen diálogo frente a la situación que vive el país, pero hay sectores que realmente, por cierto, apareció un video por allí entre la señora D'Agostino, donde ciertamente dice lo mismo, porque en la oposición hay una división y hay sectores radicales que para nada quieren diálogo, no quieren elecciones, no quieren nada. Quieren, apuestan y están haciendo todo para que aquí se dé una confrontación fratricida, que en todo caso es la que tenemos que rechazar y evitar a toda costa la mayoría de los venezolanos y venezolanas que creemos en la paz y que defendemos la postura del presidente Maduro de dialogar y de entendernos. Claro, yo voy como estaba hablando al inicio del programa, que estuvimos en Barcelona con motivo, según la palabra del alcalde de la ciudad, de Guillermo Martínez, nuestro saludo, nos entregó esta condecoración bien bonita, por cierto, que se llama El día que Barcelona se convirtió en Venezuela, 27 de abril, orden 27 de abril. ¿Por qué 27 de abril? Porque Barcelona se incorpora, se suma al grito de independencia el 19 de abril, el 27 de ese mes, ¿no? Por eso el día en que Barcelona se convirtió en Venezuela, entonces se celebró o se conmemoró esa fecha en la Plaza Boyacá con el pueblo de Barcelona. Y ese día pues también presentamos este libro que te lo voy a regalar por tercera vez. Aquí está el libro. Yo creo que me ha regalado como 3, pero este no me lo ha regalado. No te lo he regalado. ¿Dónde lo vemos? Aquí. Allá. Se llama, aquí lo tienen, Historias mínimas de la Carta Magna, que son todo el anecdotario del proceso constituyente. Y entonces, para retomar el hilo, las palabras que dije allá en Barcelona, donde presentamos este libro, las voy a retomar para luego conversar contigo sobre ese protagonista que vamos a mencionar allí. Muchas gracias, profesor. Vamos a ver el video de nuestras palabras sobre el proceso constituyente. Fue un estremecimiento que ocurrió en nuestra patria, todo ese proceso constituyente liderado por el comandante Hugo Chávez. Era cambiar una constitución, cambiar las estructuras de un Estado y refundar una república. No era cualquier cosa la que se propuso. Aquel joven teniente coronel que un 4 de febrero apareció en la escena política venezolana, todavía no tenía 40 años. Y en ese proceso, ¿cómo se hizo esa constitución? Bueno, con el aporte de todo el mundo, no como se hace en otros países donde convocan a los grandes juristas, a los grandes jurisconsultos, los encierran y a los 30 días aparece una constitución. No, aquí todo el pueblo de Venezuela por fin llegó a lo que era el viejo Congreso Nacional, al Palacio Federal Legislativo, a llevar su propuesta. Y había una comisión que recibía esas propuestas. Recibió más de 30.000 propuestas, papelitos, servilletas,
etcétera, de todo el pueblo de Venezuela. Se desplazaba un camión, un viejo camión de estaca, donde la gente, y tenía un buzón donde la gente iba haciendo su propuesta. Bueno, el que conducía el camión, por estar conduciendo ese camión, hoy es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Anduvo por todo el país porque era el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, y ese joven constituyente, pues, en ese camión, luego manejó el Metrobús y hoy está manejando eficientemente y eficazmente los destinos de esta patria. Bendito sea el agua. Bueno, voy a explicar por qué dije bendito sea el agua después de hablar que el presidente Nicolás anda conduciendo camión. Resulta que había un toldo allí que había llovido la noche anterior y estaba lleno de agua. Ajá. Y el agua hizo peso y se vino y cayó sobre la gente que estaba en la primera fila. Pues en el momento en que hablé del presidente Nicolás Maduro, por eso dije bendito sea el agua. El agua siempre a los chavistas nos anda persiguiendo, ¿no? Sí, señor, nos bendice la lluvia. El presidente condujo ese camión constituyente, pero tú conociste al presidente mucho antes. Es correcto, es correcto. En el movimiento justo, ya que estamos en el marco del 1 de mayo, en la víspera, en el movimiento de los trabajadores. Sí, nosotros trabajamos en el Metro de Caracas y desde la época en que ingresamos comenzamos a hacer gestión sindical. Desde allí conozco yo al presidente Maduro, él estaba en el área de Metrobús y yo en el área de operaciones. Coincidíamos, por cierto, en la postura de salir de quienes dirigían la organización sindical o mal dirigían en esa época la organización sindical del Metro de Caracas, Citrameca, Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas. Y después, bueno, todo el tiempo en lo sucesivo como parte de su equipo colaborador de siempre, ¿no? Claro, en esa área de operaciones, porque él estaba manejando un Metrobús, ¿no? Sí, y era delegado sindical. Tú estabas en el área de operaciones, más o menos, ¿qué te tocaba hacer allí? En estaciones y trenes estaba yo. Es que habían dos grandes áreas. Operaciones se le llamaba estaciones y trenes, o se le llama todavía, y en la otra gran área es el área de Metrobús. El metro es subterráneo y también es transporte superficial. Exacto, eso es correcto. El compañero presidente obrero estaba precisamente en el área de transporte superficial, era operador de transporte superficial, OTS. Eso que, o sea, cuando ustedes llegan ya allí hay una organización sindical. Sí, el Metro tiene una organización sindical muy antigua que fundaron en esa época en los Acción Democratistas, los ADECOS, y después pasó por la conducción de la causa R y después la tomamos nosotros hasta la fecha. Hoy en día nuestro presidente de nuestro sindicato, yo todavía estoy afiliado y pago mis cotizaciones puntualmente, el compañero Edison Alvarado, que viene del área de Metrobús de mantenimiento también, precisamente. Correcto. Ok. Y ese proceso o sea, pero cuando ustedes llegan, que consiguen ya un movimiento sindical, ustedes se incorporan allí. Nos incorporamos de una vez y empezamos a cambiar las cosas, pero al compañero presidente, arrancando, digamos, en la jefatura, en la parte directiva ya de la organización sindical, se encontró con el comandante Chávez y desde entonces hizo a un lado sus tareas de dirigente sindical del Metro y pasó a ser dirigente sindical del Movimiento Quinta República y del equipo cercano del comandante Chávez. O sea, todavía, o sea, ya el presidente preso, detenido, ¿no? Sí. El comandante Chávez, en ese momento no era presidente. No era presidente. La plancha, por cierto, la plancha que en su época presentó como candidato el compañero presidente Maduro era la plancha 200. Mucha gente no sabía de dónde venía ese 200, porque normalmente en el sindicato se usaba la plancha 1, que era la de los ADECOS tradicionalmente, la plancha 3, que era la de los copellanos tradicionalmente, y la plancha 5, que tradicionalmente era de los masistas. Yo estaba en la plancha 5, que andaba en el movimiento sindical del Movimiento al Socialismo, y el compañero presidente propuso su opción con el número 200, y muchos nos preguntaron de dónde sale ese 200. Después nos dimos cuenta que era precisamente el acompañamiento del MBR200, que daba origen a esa denominación de plancha 200. Claro, que era el movimiento revolucionario bolivariano. Movimiento bolivariano revolucionario 200. Correcto. ¿Metieron ese contrabando allí o no era contrabando? No, después abiertamente. Abiertamente. Claro. ¿No? Sí. Y esa vez que ustedes participan, ¿cómo les fue? Bueno, no fue regular porque no ganamos en esa primera tanda no ganamos, pero haciendo el trabajo de perseverancia y en este caso de contacto directo con nuestros compañeros en las bases, fuimos allanando el camino para más adelante tomar el control que hasta hoy mantenemos de nuestra organización sindical. Una postura, por supuesto, como corresponde, de defensa de la revolución. En esa época, por cierto,
éramos grandes y severos cuestionadores de la política de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que en paz descanse, y hacíamos todos los esfuerzos y todas las peleas para que se democratizara esa institución de la cual éramos parte como sindicato, ¿no? Y llegó, bueno, con la constituyente, acabamos de ver un video histórico, y gracias por el libro, que me lo voy a leer también, de las historias mínimas de la Carta Magna. En esa época nosotros empezamos a hablar también de constituyente sindical. Eso es correcto. Y ahí surgió esa idea de constituyente sindical de la mano de nuestro hermano presidente Maduro, pues también que tuvo mucho que ver en este tema. Y de ahí, de todos estos, llegamos a la época, bueno, de apartarnos de esa confederación y fundamos una central, y ahora tenemos a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca, que está súper activada, digamos, para que mañana ocurra una extraordinaria demostración, como esperamos que se haga, de 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores en Venezuela. Los trabajadores vamos a salir a marchar y a desbordar a la capital de la República con un mensaje muy claro de patriotismo que tiene que ver con la defensa de la paz, por un lado, y con la expresión de orgullo que sentimos desde la clase trabajadora venezolana por tener un presidente obrero, un presidente sindicalista. El otro sindicalista que está de presidente en el planeta Tierra es Evo Morales, que fue sindicalista cocalero. Sí, Evo Morales, o sea que tenemos aquí en nuestra región a dos presidentes sindicalistas. Uno es el compañero Nicolás Maduro Moros, y en respaldo a él también saldremos a marchar el día de mañana. Cuando tú hablas de la CTV, tú dices que en paz descanse, pero yo veo la CTV allí en la Candelaria, hasta el edificio, y veo gente entra y sale. Queda el edificio nada más. Lo que queda es el edificio. Queda el edificio, o sea, el sarcófago, y ahí hay, sí, posiblemente ahí yacen los restos de aquella nefasta manera de sindicalerismo que practicaban los algunos que Rómulo Betancur llamó cadáveres insepultos. Hay unos cadáveres que andan por ahí, sí, que andan caminando, pero la CTV, bueno, realmente formó parte de la historia de esa lucha en que vienen ustedes. El metro, si mi memoria no me falla, lo inaugura el presidente Luis Herrera. Lo pone en operaciones en el año 1983, claro. Luis Herrera Campín. Estaba terminando su periodo presidencial. En el 83. Un enero del 83. Después vino el Viernes Negro, ese mismo año. Sí. Vino el metro, una buena noticia, pero vino el Viernes Negro. Una mala noticia. Ya sabe lo que pasó. Sí. ¿Y ustedes entran más o menos en qué año? Yo entro en el año 1989 a trabajar en el metro. Y creo que el presidente entró en el año 90, si mal no recuerdo. Él entra por Metrobús y yo entro por el área operativa. Perfecto. Vamos a detenernos en esta expansión y ya hacemos una pausa y ya regresamos al Kiosco Verá. Tu amor es un periódico de ayer. Seguimos en el Kiosco Verás y voy a agradecer que me hacen llegar este libro interesantísimo. Aquí lo tenemos, el libro se titula Persia, cuna de civilización y cultura, la cultura persa, es actualmente Irán. Conozca su historia, literatura, arte y religión, es de la editorial Galak. Y sus autores son Seyek Ahmad Reza Khezri, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Teherán. Joaquín Rodríguez Vargas, profesor de persa en la Escuela de Idiomas Modernos en la Universidad de Barcelona, allá en España. José María Blázquez Martínez, catedrático de Mérito de la Universidad Complutense de Madrid. Y José Antonio Antón Pacheco, profesor de Historia de la Filosofía de la Universidad de Sevilla. Yo tuve un jurado cuando estudié por allá en las Españas de esa Universidad de Sevilla y otro de la Universidad de Madrid. Bueno, aquí tenemos Persia. Muchísimas gracias por esto. Esto es un tesoro realmente. Este libro de la editorial Galak. Estamos en víspera del 1 de mayo y tenemos con nosotros a Francisco Torrealba, actualmente ministro del Trabajo, también un ministro obrero, un ministro trabajador. Antes los ministros venían de las facultades de Derecho o de la empresa privada. Así es. Los ministros de Trabajo eran los patronos, porque ellos además eran los quienes los designaban. Francisco, mañana, ¿cuál es la logística, cuál es la organización para esta marcha? La última marcha que hizo el movimiento bolivariano fue la del 19 de abril. Tenía tiempo que no veíamos una marcha de esas propuestas y la emoción de la gente, la energía que había en esa marcha. Desde los tiempos del comandante no veíamos una marcha como esa. Así es, y mañana se espera que ocurra algo muy parecido o incluso superior a lo que pudimos hacer, protagonizar
el 19 de abril, que se desbordó la capital de patriotismo y de efervescencia revolucionaria, de defensa de la paz, que es la misma causa por la cual mañana nos movilizamos los trabajadores y las trabajadoras, la clase obrera venezolana. Esa es la consigna central. Mañana nosotros vamos a marchar por la paz, para defender a la paz y para apoyar a Nicolás, al presidente obrero, al presidente pueblo. Y a Francisco, no al ministro, sino al tocayo. No, en este caso nosotros mañana tenemos 3 sitios de concentración. Vamos a estar por los lados de la Bandera, un primer sitio de concentración. Vamos a estar también en la parte de la Campiña, por aquí por la Libertador, es un segundo sitio de concentración, y el tercer sitio de concentración es en el 23 de enero, ahí en la redoma del taxista, el rincón del taxista. Desde allí todos vamos a partir y la idea es confluir en torno a la Avenida Libertador y a las 2 avenidas paralelas que son la Lecuna y la Universidad. Creemos que va a ser una movilización de la talla de la del 19 de abril, que tenía, como usted lo ha dicho bien, profesor, bastante rato que no se daba desde época de la campaña del comandante Chávez. Creo yo que se hizo algo también extraordinario términos de dimensión. Mañana va a ser así, con mucha alegría, con muchas ganas, con nuestras banderas de nuestros sindicatos alzadas, ¿no? Con nuestras consignas gritando en la calle la defensa de la paz. O sea, de esos sitios se sale y se confluyen estas marchas. ¿En qué lugar? ¿Hay alguna tarima central o van a estar...? Sí, no, la tarima central va a estar ubicada en la Avenida Bolívar, donde tradicionalmente se ubica, allí cerca del Palacio de Justicia. Ahí va a estar la tarima central. Nuestra aspiración es desde los 3 puntos llegar por vía del Paseo Colón, entrar hacia la Avenida Bolívar y llenarla completa. Incluso las otras 2 avenidas paralelas también, si fuera el caso, que es lo que aspiramos, que fue más o menos lo que pasó el 19 de abril. Claro. ¿Qué han previsto ustedes y qué prevén frente a una oposición que ha venido violentando todas estas expresiones pacíficas y que anuncia marchas pacíficas? Y terminan todas en violencia. Ellos mañana también están anunciando. Bueno, yo no sé con qué sindicatos irá a marchar la oposición, porque usted sabe, y lo sabe el país también suficientemente, que las organizaciones sindicales de aquí de la República Bolivariana de Venezuela estamos perfectamente claras en el respaldo al presidente obrero, que es nuestro hermano Nicolás Maduro Moros. Nosotros irán a marchar los partidos políticos de oposición, pero donde van a marchar los trabajadores y las trabajadoras es en la marcha revolucionaria, es en la marcha que está convocando la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Tenemos responsabilidades destacadas, por ejemplo, en el caso de la Campiña, ahí van a estar los compañeros trabajadores y trabajadoras del sector petrolero y otros sectores, pero el responsable va a ser el sector petrolero de coordinar el orden y la movilización desde la Campiña. En el caso de la avenida Sucre, aquí en Catia, por donde está el rincón del taxista, los responsables van a ser los compañeros de transporte, específicamente los ferroviarios. De allí va a estar también otro grupo de organizaciones sindicales importantes, pero la liderizan los del transporte ahí de la avenida Sucre. Y en el caso de la Bandera, que es el tercer sitio de concentración, van a estar muchas organizaciones sindicales, pero las va a liderizar desde ahí el sector de la construcción. Usted sabe que aquí están los sindicatos y las federaciones de las telecomunicaciones, eléctricas, farmacéuticos y químicos, textiles, de la industria del alimento, de la industria de la bebida, de la construcción, por supuesto, del transporte petrolero. Es decir, que la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela, de la Ciudad del Campo y la Pesca, tiene registrados en sus filas como miembros todas las organizaciones sindicales de los distintos sectores de nuestro país. Por eso es la ampliamente mayoritaria y casi única en términos de operación y de función como central de trabajadores. Hay otros que incluso lo han declarado abiertamente, posiblemente con algún nivel de torpeza, pero hay otros que dicen, por ejemplo, que ellos no marchan los 1 de mayo porque ellos no son trabajadores. Reconoce su condición de patrono. Bueno, eso lo dijo el gobernador Capriles. Lo dijo en una oportunidad. Ahora yo no sé qué está diciendo para mañana, ¿no? Por eso yo digo que mañana hay una sola marcha de trabajadores. Es decir, que parte desde 3 puntos. Pero la otra marcha, sin duda, no es de trabajadores, porque ahí no hay ni organizaciones sindicales ni clase obrera como la que usted va a poder ver, registrar mañana, Dios mediante, en torno a la avenida Bolívar, partiendo de los 3 puntos que ya Bueno, lo importante es que la otra marcha lo haga también en paz. Ojalá, porque lo lamentable es que hasta ahora no hemos podido ver ni una sola convocatoria de la oposición que haya terminado en términos pacíficos. Y están llegando a niveles de terrorismo, pues, ¿no? Porque cuando usted intenta, por ejemplo, incendiar un preescolar con niños y maestras adentro, usted, por supuesto, no tiene carácter ni siquiera de vándalo ni de delincuente. Usted es un terrorista. Y lo mismo que ocurre como con el hospital Hugo Chávez en el Valle, que también intentaron incendiarlo, tuvo que evacuar incluso neonatos, criaturas pequeñas y madres parturientas, etcétera. Cosas criminales que tienen que ser, por supuesto, sancionadas severamente. Ministro, como
Están soplando viento constituyente. Vamos a ir a los orígenes del proceso constituyente. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro cuando recibió ese libro para ver por dónde van los tiros constituyentes. Vamos a escuchar al presidente. Acabo de recibir un regalo, bueno, a la carta se puede decir. Esto es un regalo a la carta magna. Earle Herrera acaba de sacar su nuevo libro, Historias mínimas de la Carta Magna, el constituyente Earle Herrera. Aquí me lo dedica. Me pone al constituyente Nicolás Maduro, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, con fervor bolivariano, su amigo Earle Herrera. Caracas, 23/04/2017. Está calientico, mira. Y aquí él, en crónicas, muy buen cronista, va relatando lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente que estábamos hablando hoy. Aquí están, mira, casi 190 crónicas. Extraordinario. Una lectura, bueno, donde uno aprende mucho. Excelente, hecho a mano, aquellos discursos, parafraseando derecho y poesía, adiós al primer ministro, consenso y patria, canto y fusil, desde la Liga de Mujeres, otras batallas, el señor de la palabra, dame nota, Vivaldi en la ANC, ventajismo, a votar militares, aquel camión. Historias mínimas de la Carta Magna, interesante. Bueno, ministro, porque es que soplan vientos constituyentes. Se han escuchado muchas opiniones y se hacen unas interpretaciones de algunas cosas que ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Él ha hablado en varias oportunidades en su reunión en la concentración que hubo de las mujeres, con la juventud, con el movimiento de trabajadores. Él ha hablado de un desencadenante histórico, él ha hablado de una nueva etapa del proceso bolivariano, y hay quienes en la oposición piensan que se va a convocar pues una constituyente como ocurrió en el año 99, o el poder popular, total que es usted como fue coordinador del bloque de la patria y usted es del alto mando político de la revolución. Tírenos un dato allí, pues, ¿por dónde vienen los tiros? Bueno, el presidente ha dicho que mañana, 1 de mayo, hará unos anuncios muy importantes y nosotros estamos a la expectativa. Y como dicen ustedes en términos periodísticos, yo no estoy autorizado para tubearlo. Él tiene que hacer mañana su discurso central ahí en la Avenida Bolívar con nosotros, los trabajadores y la clase obrera venezolana, y desde allá, desde ese lugar se sabrá pues qué es lo que está planteándose para generar lo que él ha llamado un desencadenante histórico. De nuestra parte, nosotros continuar trabajando, continuar llevando adelante todo lo que tiene que ver con las convenciones colectivas. Hemos recibido una instrucción directa del presidente Maduro de avanzar en la firma de todos los contratos colectivos que están pendientes en el sector público, como se está haciendo también del lado del sector privado, con total normalidad, las negociaciones que se desarrollan. Esta semana tuvimos un acto muy importante en el marco del Congreso de la Patria, con el presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Allí estuvo también nuestro jefe en el bloque de la patria, el diputado compatriota bolivariano parlamentario Héctor Rodríguez Castro, y nosotros fuimos parte de ese equipo también. Ahí nos ayudábamos a Héctor, Nora Delgado y ¿quién más? Ramón Lobo, parte del equipo coordinador que bueno, que tenía intenciones de trabajar, que lamentablemente no imaginábamos que la Asamblea Nacional iba a ser destruida en tiempo récord como lo logró hacer la derecha. Era impensable. Fíjese usted, yo siempre he dicho que yo llego un poco tarde, ¿no? Una vez que usted es designado ministro y que los coordinadores del bloque de la patria asumen otras responsabilidades, entre otras personas, a mí me colocan como coordinador del bloque de la patria, pero como destruyeron la asamblea, entonces ahora no hay dónde ejercer, pues. No sabe dónde ejerce la coordinación. ¿Qué es lo que voy a coordinar, pues? Bueno, nosotros sí coordinamos ahí con el equipo que formamos parte ahí del bloque parlamentario de la Revolución. Por supuesto, esos fueron realmente días bastante intensos, ¿no? Intensos. Por decirlo menos. Y de grandes debates. Vamos a quedarnos un ratico aquí en la estación Capitolio. Nos bajamos en Capitolio. Nos bajamos en Capitolio y después retomamos en Caño Amarillo
para seguir hablando del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, con Francisco Torrealba. Ya regresamos. Un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Seguimos en el Kiosco Verá. Hoy el diario El Nacional editorializa, voy a buscar por aquí, Nacional, domingo 30 de abril. El Nacional fue el periódico que vetó a Francisco, no a Francisco Torrealba, que ya lo ha vetado, sí, no a su tocayo, al Papa Francisco, porque el Papa Francisco aboga por la paz y el Vaticano va a seguir en esa dirección. Por cierto, que Capriles desmintió al Papa, le dijo, no, nosotros no estamos divididos. Pero hubo una señora que lo afirmó, ¿no? Hubo una señora en un audio que circula por allí. Yo lo escuché. ¿Usted lo escuchó? La señora de un amigo suyo con el que usted tuvo muy buenas conversaciones en la Asamblea Nacional. En la ex colega. Eso es colega allí en la Asamblea Nacional. ¿Usted escuchó el audio? Sí, yo escuché el audio. ¿Qué opina usted del texto, de lo que se dice, que es lo importante? A mí me parece en ese audio que esa señora tiene una posición muy sensata en términos de reconocer que hay una gran fractura del lado de la oposición venezolana, incluso los partidos más radicales y violentos, que es Voluntad Popular, incluso en ese mismo partido internamente hay posturas encontradas, así lo afirma en ese audio que yo escuché, y reconoce además que lo sensato sería aguardar a los procesos electorales que tienen que ver con la elección de gobernadores y luego también en el 2018 cuando corresponda a las elecciones presidenciales, pues, ¿no? Pero esa posición sensata que se percibe de escuchar ese audio no es precisamente lo que caracteriza la acción en la calle de las convocatorias de la oposición. Por una cosa, Francisco, porque los sectores moderados están chantajeados por los sectores violentos. Sí. Y el que no es violento allí, pues lo pitan, lo sacan. El mismo esposo de esta señora. Esa posición es su posición, la real, la de él. Pero él se ve obligado a ir y acompañarlo a esas acciones violentas que ciertamente son un callejón sin salida. Es correcto. ¿A dónde conducen? Están atrapados en ese callejón sin salida. Atrapados. Han quedado ahí en la postura de violencia que no se justifica en ningún lugar del planeta y que desdice mucho de una oposición como la que tendríamos derecho a tener en Venezuela. Eso es correcto. Cuando se percibe esta cuerda de desenfrenados violentos que están incurriendo incluso ya en actos terroristas en el exterior, todo el mundo se da cuenta que, bueno, ahí está. Pues por eso la oposición tiene ese estado actual, porque ellos mismos se han conducido hacia ese callejón sin salida. Por supuesto. Hoy el editorial del Nacional, porque se está creando también toda una narrativa de los llamados presos políticos, se les quiere comparar con Nelson Mandela, o con Martin Luther King, o con Malcolm X. Bueno, y hoy el editorial del Diario Nacional se titula De San Carlos a Ramo Verde, donde se pretende comparar la situación de Ramo Verde actualmente con la prisión política del cuartel San Carlos. Y eso realmente es forzar la historia. Pues ese editorial deben haberlo escrito unos izquierdistas que a veces hacen de supernumerario de editorialistas. De vez en cuando le dicen, escribe tú el editorial, ¿no? Y son gente que vienen de la izquierda, que son conversos, y los conversos realmente niegan su historia. Lo único bueno que quizás tengan en su vida es esa historia y es ese pasado, y es lo que ellos niegan. Y deben demostrar realmente que son más serviles que sus propios patronos o sus nuevos amos. Aquí, por cierto, traigo este libro que se los voy a mostrar, que estuvo bajo la coordinación de la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, vaya nuestro saludo. Esta es la Comisión de la Justicia y la Verdad, que se nombra sobre la base de una ley aprobada por la Asamblea Nacional. Correcto, estuvo allí. Correcto. Para investigar los crímenes desde 1958 hasta 1998. Y este es el informe final de la Comisión contra el silencio y el olvido. Y aquí, Francisco, y se lo digo a quien hace en el editorial del Nacional, este informe lo pueden ustedes conseguir, tiene casi 900 páginas, en las páginas web de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que funcionaba allí en la sede de la Fiscalía General de la República. Aquí están la investigación de todos esos crímenes, con asesoría, con equipos multidisciplinarios, y hay un capítulo de los centros de retención y de encarcelamiento de la Cuarta República. Todos los TO3, teatros de operaciones que eran campos de concentraciones. Y también que muchas cárceles de presos comunes tuvieron que hacerle un anexo para los presos políticos, porque ya no cabían en los TO3. Correcto. Eran más de 5.000 presos.
Entonces, usted no podía ir al cuartel San Carlos, como hicieron hace poco, un grupo de la Asamblea Nacional, no fue la Asamblea Nacional, y empezar a pegar gritos, que el defensor se está depilando, que tal y qué sé yo, y se ríe. Usted eso no lo podía hacer en la Cuarta República. ¿Por qué? Porque como lo dice Rómulo Betancourt, si la oposición pretende entrar de su época a un cuartel, no espere que lo reciban con serpentinas. Eso lo dijo Rómulo Betancourt con respecto al barcelonazo. Dijo, allí quedaron tendidos. Eso era, en Ramo Verde nadie queda tendido. Pegan gritos, llevan música, los reciben. En el cuartel San Carlos no había gimnasio. En el cuartel San Carlos, bueno, en ese tiempo internet, en ese tiempo no existía internet, no te dejaban entrar una máquina de escribir, no te dejaban entrar cámaras, no tenían un teléfono público, para no hablar del celular porque tampoco existía. Realmente hay una diferencia. A propósito, aquí van a conseguir ustedes la historia de esas cárceles. Hay otro libro de Clodovaldo Rusián, que en paz descanse, que realmente estuvo en todas las cárceles del país desde Pérez Las Jiménez. conoció. A todas. Y escribió un libro titulado 1000 días y más en la Isla del Burro, que fue otra de las cárceles donde estuvieron los presos políticos. Él estuvo en Guasina cuando los Pérez Jimenistas, después estuvo en la Isla del Burro cuando la democracia, y estuvo en el cuartel San Carlos, de ahí se escapó también. Por cierto, en el editorial se burlan de esas fugas que hubo allí. Una fuga donde salieron en la primera fuga Pompeyo Márquez, Teodoro Pecó y Guillermo García Ponce. Y después se escaparon más de 3 decenas de detenidos políticos, y nuestro amigo Diego Salazar escribió un libro titulado Después del Ture. Lean la historia de lo que fue el cuartel San Carlos y por favor no lo vayan a comparar con Ramo Verde, donde la situación es diametralmente opuesta. Hoy, por cierto, en el diario de Últimas Noticias, el historiador, el profesor antropólogo Mario Zanoja escribe también un trabajo que se llama, casualmente, El cuartel San Carlos. Esta es la parte histórica de lo que fue esa prisión que viene de los tiempos de la colonia. Y dicho esto, ahora regresamos nuevamente aquí, porque cuando decimos que soplan tiempos constituyentes, empezando Francisco Torrealba habló de una constituyente de los trabajadores. Sí, fue esa época precisamente en que al calor de la llegada de la revolución y del comandante Chávez, también en el mundo sindical, por supuesto, surgió toda una idea de rehacer el movimiento sindical venezolano. Hubo incluso un referéndum y después se frustró, inmediatamente después se frustró la posibilidad de hacer cambios en la antigua central de trabajadores, que en paz descanse, como yo he dicho ya. Se hizo una elección y la elección, bueno, el más típico estilo del sindicalismo adeco, se la robaron. Se pusieron los votos que les dio la gana y Como no hubo siempre. nadie en el metro. Yo recuerdo que en esa oportunidad empezamos nosotros a hacer, bueno, pero ¿dónde están los votos que dicen que ganó Ortega, que después terminó casado con Fede Cámara en matrimonio diabólico que dio origen al golpe de Estado y al último dictador que conocemos en nuestra historia? Patrono y supuesto dirigente sindical. Eso en el planeta Tierra nadie se lo imaginaba que era posible. O sea, Fede Cámara y la CTV. Fede Cámara y la CTV. Cuando uno iba a reuniones sindicales en cualquier lugar del mundo por ahí, le preguntaban, ¿cómo es eso que en Venezuela una central que se alió con la patronal? Y bueno, eso es una cosa para dar un golpe de Estado, que fue al final lo que hicieron. Ahora nosotros aquí, bueno, listos para seguir construyendo nuestra historia, listos para seguir defendiendo nuestras posturas. Esa experiencia que hemos acumulado durante todos estos años nos ha servido para tener la claridad política necesaria y entender al mismo tiempo en qué andan los enemigos de la patria, en qué andan los enemigos de la revolución, en qué andan estos que intentan generar una confrontación fratricida entre venezolanos que deje muertos de lado y lado y que permita o justifique una intervención como la que se ha rechazado una y otra vez por su forma vulgar y grosera, como se ha conducido el señor Almagro, que en mala hora fue designado como secretario general de la OEA. Bien bueno que nosotros, con la decisión del presidente Maduro que respaldamos, ya nos vamos de ahí. No tenemos que estar en un lugar donde no nos quieren, no tenemos que estar en un lugar desde donde se nos quiere intervenir, desde donde se nos quiere pisotear, que es lo que intentan en todo caso hacer el Ministerio de Colonias de la OEA. Mira, Francisco, para los jóvenes trabajadores, en esa Cuarta República no solamente era la CTV, habían 3 grandes centrales obreras. Estaba CODESA, que era de la democracia cristiana, no de los copellanos. La QTV, donde estaban las fuerzas
tradicionales de la izquierda, estaba el Partido Comunista. Correcto. O sea, en la QTV, esa fue entre sus fundadores, estuvo Cruz Villegas. Correcto. Cruz Villegas. Hay un movimiento actualmente, en la Central Bolivariana existe un movimiento que es una corriente Cruz Villegas, se llama así. Qué bueno. Y tiene planteado, entre otros retos... Ahora, el proceso constituyente se llevó todo eso. Nosotros pensamos que eran organizaciones sólidas, bueno, tenían mucho poder económico. Sí, recibían financiamiento del exterior, sobre todo por estar en los planes de golpismo, claro. Pues siempre recibían, y nosotros lo denunciamos una y otra vez, fuimos incluso a Estados Unidos, Norteamérica, a decirle, mire señores, este dinero que ustedes mandan para supuestamente ayudar a la organización del movimiento sindical de Venezuela, se invierte en atentar contra la democracia, se invierte en atentar contra la Constitución, se invierte en desconocer por vía de golpe de Estado a las autoridades que nosotros legítimamente elegimos y nos damos como nación soberana. Eso se lo explicamos una y otra vez, es decir que porque parecía que en algunos casos lo que recibía esa extinta CTV, los dólares que mandaban de la CTV, bueno, se los gozaba Carlos Ortega y los demás y sus aliados, ¿no? Tenía, bueno, cuando los dirigentes sindicales de la CTV tenían como mascota un tigre en su casa, ¿no? Sí. No eran perros, era un tigre, y para mantener un tigre, bueno, pues, y no comía precisamente animales del dirigentes monte. Sindicales más millonarios que los propios patronos. Tenían bancos, tenían todas esas cosas. Sí, señor. Ahora, fíjate tú, eso es importante porque cuando, por ejemplo, cuando hablamos de la marcha de mañana y tú dices, bueno, ¿con quién van a marchar ellos? ¿Cuáles son sus sindicatos? Ahora, eso no quiere decir que todos los sindicatos del movimiento que estén actualmente y que van a marchar sean todos chavistas, puros militantes chavistas, ¿no? Allí están trabajadores de la oposición. Nosotros tenemos... en todos esos sindicatos. Sí, los sindicatos, dentro de los sindicatos hay trabajadores que apoyan la revolución y mayoritariamente, pero también hay trabajadores que no están de acuerdo con... Y dirimen eso electoralmente. Electoralmente como corresponde. Como fue ahora con las elecciones del metro. Una de las últimas elecciones sindicales importantes fue la que se hizo en Citrameca y ahí ganó nuestro compañero Alvarado con un altísimo margen de ventaja. Y con una altísima participación también, hay que decirlo. En el Metro de Caracas hay un índice de afiliación sindical muy elevado, que ojalá pudiéramos también registrarlo en el resto de las organizaciones y de los sectores de trabajadores del país, pero en todo caso, con una alta participación y con una amplia ventaja ganó la revolución, y así es como ha venido ocurriendo en el caso del sector de telecomunicaciones, en el caso del sector eléctrico, en el caso del sector petrolero, donde está el compañero Will Rangel, que preside también la Central Bolivariana, en el caso del sector de la construcción, donde está el compañero Marco Tulio Díaz, en el caso del sector de la educación, con Orlando Pérez, en el caso del sector salud, Octavio Solórzano, en el caso de la industria gráfica, con la compañera Egle Sánchez. Es decir, tenemos aquí una concentración absolutamente mayoritaria de las fuerzas laborales de la clase obrera del país, en la Central Bolivariana Socialista, que marcha mañana a decirle no a la guerra y sí a la paz, y todo el respaldo a Nicolás, al presidente obrero. A lo largo del movimiento sindical, y sobre todo del movimiento sindical que casi por naturaleza pues ha estado conducido por la izquierda, se habla de unidad sindical, ¿no? Y otros hablan de una cosa de unidad sindical y otros de la clase obrera, pues desde que dos señores escribieron un librito y lo concluyeron con aquella frase, trabajadores de todos los países unidos. Unidos. ¿Esa unidad sindical es una consigna o es una utopía o es una necesidad del movimiento obrero? Es una necesidad, sin duda, y nosotros ahora la vemos como inexcusable. La unidad es una situación a la que hay que llegar para, entre otras cosas, defender las conquistas alcanzadas hasta el presente. Muchas de ellas que hemos logrado al calor de la Revolución Bolivariana y gracias a nuestro gigante Chávez, que incluso partiendo de la mismísima Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que firmó el comandante Chávez en su oportunidad y nos dejó como legado al movimiento sindical venezolano, partiendo de eso, pero además acompañándose de las misiones, programas y políticas que se dan solo en revolución, nosotros tenemos el deber de estar hoy más que nunca unidos en torno a la defensa de la democracia, de la Constitución, de nuestras conquistas, de la revolución y de este compañero presidente obrero, presidente pueblo, el primer presidente chavista, que es nuestro hermano Nicolás Maduro Moros. Hace poco hablaba el presidente de Fede Cámara, que yo no sé si tiene el mismo destino mortuorio de la CTV, pero está por allí, y hablaba de la necesidad de resucitar o de volver a poner en vigencia algo que ellos llamaban la tripartita. ¿Qué dice el movimiento bolivariano al respecto? Nosotros hemos venido conversando con ellos y hace poco, un mes atrás más o menos, estuvimos en la OIT también hablando de estos temas. Nosotros tenemos recuerdos muy nefastos de lo que fue la tripartita. La tripartita en nuestro país se usó, por ejemplo,
para robarle la retroactividad a las prestaciones sociales de todos los trabajadores y las trabajadoras, que gracias a Chávez y a la revolución se restituyó. Pero nosotros recordamos a la tripartita como el organismo para, digamos, incubar y poner en práctica todas las políticas que dirigían desde el Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y se las recetaban y se las aplicaban aquí, gracias a los gobiernos títeres de la Cuarta República, a todos los venezolanos y venezolanas. Entonces, en torno a esa tripartita nosotros no queremos volver. Sí estamos de acuerdo y nos hemos venido reuniendo, no solamente con Fedecámara, sino también con Feindustria, y en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva, el gobierno del presidente Maduro ha extendido y extiende una y otra vez la mano a todo el sector empresarial honesto y decente de este país que desea producir y que quiere que Venezuela crezca, que se generen riquezas y bienes. Ese compromiso lo tiene también la clase obrera. Nosotros estamos absolutamente claros en que solo produciendo saldremos victoriosos de esta guerra económica, que tiene entre sus peores males una inflación criminal inducida que ataca severamente el poder adquisitivo del salario. Si no fuera por la política del comandante Chávez, que ahora sigue el primer presidente chavista Nicolás Maduro, de recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario, aquí estaríamos muriéndonos de hambre. Porque solo en revolución, por ejemplo, usted lo sabe, no se espera un 1 de mayo para hacer el incremento. Este año ya hubo, de hecho, un anuncio de aumento salarial. Y el presidente Maduro ha dicho lo que decía el comandante Chávez. Cada vez que sea necesario revisar y aumentar el sueldo de los trabajadores, se revisará y se aumentará. No se van a dejar a su suerte las políticas de protección al empleo digno, al empleo decente, y de protección al salario y a su poder adquisitivo, que se ve seriamente afectado por la inflación criminal, que desde la derecha, los sectores que están en guerra económica contra el pueblo venezolano, liderizan y desarrollan. Ahora, en Venezuela, bueno, nosotros estamos en el marco de un contexto internacional, pertenecemos a organismos laborales, empresariales, educativos, internacionales, y entre ellos pues la Organización Internacional del Trabajo, donde muchas veces se va a formar parte de una campaña mundial contra Venezuela, y ese papel a esos escenarios se da con mucha frecuencia. Allí, ustedes los trabajadores se consiguen con los de Fedecámara. ¿Cómo son esos encuentros en ese organismo, en la OIT? Yo quiero decirte que, profesor, decirle que en el marco de la OIT hemos logrado en estos últimos meses unos avances importantes en contra de la política que se sostenía desde allí, de también generar una especie de intervención desde la OIT contra Venezuela. Bueno, nuestros enemigos han quedado prácticamente desarmados, porque hemos demostrado que la postura del gobierno del presidente Maduro, que es dialogar, es la misma postura que nosotros llevamos para ese tipo de escenario. ¿Y quiénes no se sientan a dialogar? Bueno, los enemigos de la construcción de acuerdos que representen bien común y solución a problemas. Entonces, las malas andanzas de los enemigos de la República en la OIT han quedado desmontadas y están en un camino correcto, y nosotros estamos en el diálogo permanente con empresarios y con trabajadores en la construcción de acuerdos. Es lo mismo que vamos a hacer ahora cuando haya reunión en junio. Habrá la conferencia internacional de la OIT, y en noviembre el Consejo de Administración tendrá que ver una vez más que Venezuela y el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, le ha puesto las condiciones adecuadas a los empresarios, es decir, a los patronos, para que se sienten a dialogar y a construir acuerdos. Igual que el respeto a las garantías, a las conquistas, a las reivindicaciones que tenemos los de la clase obrera venezolana, los trabajadores y las trabajadoras. A ti te ha tocado pelear contigo mismo. Tú durante toda tu vida fuiste un dirigente obrero y enfrentaste las políticas de un ministerio como el Ministerio del Trabajo. Sigues siendo un obrero, pero ahora eres ministro del Trabajo. ¿Cómo haces para pelear contigo mismo? ¿Cómo te reconcilias? No, nosotros tenemos el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, las puertas abiertas para los trabajadores y las trabajadoras de este país. Ellos saben que ahí está, que igual que tenemos un hermano en la Presidencia de la República, yo soy también un hermano ministro de ellos. Y esta circunstancia de ser ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo la hemos puesto a total disposición del engrandecimiento, del crecimiento, del desarrollo de las fuerzas sindicales venezolanas, de la fuerza obrera, de la clase obrera venezolana. Yo sé que mañana lo vas a dar, pero bueno, en la víspera, el 1 de mayo, pues vamos a cerrar este programa con tu mensaje a los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Bueno, nosotros desde ya les decimos a nuestros hermanos y hermanas de todo el país que se vengan a la capital, que se concentren con nosotros en los 3 puntos que están definidos, que es la bandera, el rincón del taxista en Catia
y en la Campiña, a la altura de PDVSA, en la Avenida Libertador, y desde allí nos vamos a colmar la Avenida Bolívar a decirle: la clase obrera venezolana lucha por la paz y defiende a Nicolás. Ese es lo que tenemos para mañana. Y con este mensaje de paz de la clase trabajadora, de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, nos vemos mañana en la Avenida Bolívar, en todas estas marchas, y hasta el próximo domingo aquí en el kiosco. Verá, muchas gracias a Francisco Torrealba. Gracias. Ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada. Darle a todo el equipo de producción y a todos los trabajadores del canal.